Si te apasiona el cotilleo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. La tarde había empezado como tantas otras en el ecosistema televisivo español, con una calma aparente que cualquiera con algo de experiencia en el mundo del corazón sabe que suele ser la antesala de un terremoto mediático. En los pasillos, maquilladores, redactores y colaboradores intercambiaban miradas que mezclaban rutina con esa chispa de expectación que solo aparece cuando algo está a punto de estallar. Y ese algo, como suele suceder en estos casos, tenía nombres propios muy reconocibles: Terelu Campos, Kiko Matamoros, Makoke y Santi Acosta. Todo comenzó con un rumor, que en televisión no es exactamente un rumor, sino más bien una señal de tráfico luminosa que anuncia: prepárense, curva peligrosa. Se hablaba de una denuncia, una palabra que en este contexto no implica necesariamente juzgados y martillos, pero sí una confrontación pública con suficiente intensidad como para que la audiencia deje de hacer zapping y se quede pegada a la pantalla con el mando en pausa, como si fuese un acto reflejo ancestral. Kiko Matamoros, fiel a su estilo directo y sin rodeos, había lanzado una serie de declaraciones que no pasaron desapercibidas. Él no es de insinuar, es de decir. Y cuando dice, suele hacerlo con ese tono que mezcla experiencia, ironía y una pizca de sé más de lo que cuento, pero voy a contar lo suficiente. Según sus palabras, había comportamientos, decisiones o situaciones relacionadas con Terelu Campos que merecían ser expuestas. No era la primera vez que ambos coincidían en el mismo campo de batalla mediático, pero sí parecía una de esas ocasiones en las que la tensión sube varios grados. Por su parte, Terelu no es precisamente una recién llegada a este tipo de escenarios. Hija de una de las grandes figuras de la televisión española, ha crecido prácticamente entre focos, cámaras y titulares. Eso le ha dado una especie de piel televisiva bastante resistente. Sin embargo, incluso las personas más curtidas pueden verse sorprendidas cuando el foco se intensifica de repente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El ambiente se volvió más denso cuando la conversación derivó hacia lo que algunos empezaron a calificar como una denuncia pública. No se trataba de un trámite legal en sí mismo, sino de una exposición mediática que, en este mundo, puede tener consecuencias igual o más contundentes que cualquier procedimiento formal. La diferencia es que aquí el juez es la audiencia, el jurado son las redes sociales y la sentencia se mide en trending topics. Mientras tanto, en otro rincón del tablero, se preparaba lo que algunos ya describían como el viernes de Makoke. Y es que cuando Makoke aparece en escena, rara vez lo hace de forma discreta. Su participación en el programa conducido por Santi Acosta prometía añadir una capa adicional de interés a la situación. Porque si algo caracteriza a este tipo de formatos es su capacidad para entrelazar historias, testimonios y versiones hasta crear un entramado en el que cada intervención puede cambiar la percepción de todo lo anterior. Santi Acosta, con su estilo calmado y aparentemente neutral, ejercía de moderador en un contexto donde la neutralidad es casi un acto heroico. Su papel no era sencillo. Debía guiar la conversación sin perder el control, permitir que los protagonistas se expresaran sin que aquello derivara en un caos absoluto y, al mismo tiempo, mantener ese ritmo narrativo que hace que el espectador no cambie de canal ni aunque suene el timbre de casa. El viernes llegó, como llegan todos los viernes, pero con una diferencia notable. Este venía cargado de expectativas. En redes sociales, los comentarios se multiplicaban incluso antes de que comenzara el programa. Había teorías, apuestas, predicciones y, por supuesto, algún que otro meme que demostraba que el humor nunca abandona este tipo de situaciones, aunque el tono general sea serio. Cuando finalmente se encendieron las cámaras, la tensión era casi palpable. Makoke tomó la palabra en un momento que parecía calculado al milímetro. No alzó la voz, no hizo gestos exagerados, pero cada frase llevaba implícita una carga de significado que hacía que el silencio en el plató fuese tan elocuente como sus palabras. Habló de situaciones vividas, de percepciones personales y de dinámicas que, según su versión, no siempre habían sido justas. En paralelo, el nombre de Terelu seguía flotando en el ambiente como una constante. No era necesario que estuviera presente físicamente para que su figura dominara la conversación. Cada comentario, cada insinuación y cada respuesta parecían girar en torno a ella, como si fuese el eje de una rueda que no dejaba de girar. Kiko Matamoros, por su parte, no tardó en reaccionar a lo que se estaba diciendo. Su intervención, aunque posterior, añadió más leña al fuego. Utilizó ese estilo suyo que mezcla análisis con una cierta dosis de espectáculo, algo que, guste más o menos, forma parte del ADN de este tipo de programas. Sus palabras fueron interpretadas de múltiples maneras. Algunos las vieron como una defensa de la transparencia, otros como un ataque directo. Lo interesante de todo esto es cómo se construye la narrativa.
Porque, más allá de lo que realmente haya ocurrido, lo que llega al público es una combinación de versiones, interpretaciones y matices que cada espectador reorganiza a su manera. Es casi como un puzzle en el que las piezas encajan de forma distinta según quien lo mire. A medida que avanzaba el programa, quedaba claro que no se trataba de un simple enfrentamiento puntual. Había historia detrás, relaciones previas, momentos compartidos y desencuentros acumulados. Todo eso salía a la superficie de forma más o menos explícita, creando una sensación de profundidad que iba más allá del titular llamativo. El humor, aunque presente, aparecía de forma puntual, como pequeñas válvulas de escape en medio de una conversación intensa. Algún comentario irónico, una mirada cómplice o una frase con doble sentido servían para aliviar la tensión durante unos segundos, pero el tono general se mantenía serio. Porque, al final, lo que estaba en juego no era solo entretenimiento, sino también reputaciones, trayectorias y la percepción pública de varias figuras conocidas. En este tipo de contextos, el lenguaje corporal adquiere una importancia especial. Un gesto, una pausa o una sonrisa pueden decir tanto como un discurso completo. Y tanto Makoke como Santi Acosta supieron manejar ese aspecto con cierta habilidad, cada uno desde su rol. Ella, como protagonista momentánea de una parte de la historia, él, como conductor de una conversación que no siempre era fácil de encauzar. Mientras tanto, fuera del plató, la conversación continuaba en paralelo. Las redes sociales actuaban como un segundo escenario donde los espectadores comentaban en tiempo real lo que estaban viendo. Algunos defendían a Terelu, otros apoyaban a Kiko, y no faltaban quienes analizaban cada intervención como si se tratara de una jugada de ajedrez. Lo curioso es cómo este tipo de situaciones reflejan, en cierta medida, dinámicas más amplias. La exposición pública, la gestión de conflictos, la construcción de la imagen personal, todo ello se pone de manifiesto en un formato que, aunque pueda parecer ligero, tiene implicaciones más profundas de lo que parece a simple vista. A medida que se acercaba al final del programa, quedaba la sensación de que no todo estaba dicho. De hecho, en este tipo de historias, rara vez lo está. Siempre hay una nueva versión, una nueva declaración o un nuevo detalle que puede cambiar el rumbo de la narrativa. Es casi como una serie sin guión fijo, donde cada capítulo depende de lo que ocurra en la vida real. La figura de Terelu Campos, en este contexto, seguía siendo central. Su respuesta, cuando llegara, sería clave para entender cómo evolucionaría la situación. Porque en este juego mediático, el silencio también comunica, pero la palabra tiene un peso especial. Kiko Matamoros, por su parte, parecía cómodo en su papel. No es la primera vez que se encuentra en una situación similar, y eso se nota en la forma en que maneja los tiempos y el discurso. Su experiencia le permite moverse con cierta soltura en un terreno que para otros sería mucho más complicado. Makoke, en cambio, ofrecía una perspectiva distinta, más centrada en lo personal. Su intervención aportaba matices que enriquecían la historia, añadiendo capas que iban más allá del enfrentamiento directo. Y Santi Acosta, como hilo conductor, conseguía que todo tuviera un cierto orden dentro del inevitable caos. Su capacidad para mantener el equilibrio en una situación así es, sin duda, uno de los elementos que permiten que el formato funcione. Al final, lo que queda es una historia abierta, en constante evolución. Una historia que combina información, interpretación y un toque de espectáculo, pero que también refleja las complejidades de las relaciones humanas en un entorno especialmente expuesto. Porque, más allá de los titulares y de los momentos virales, lo que realmente se está viendo es una interacción entre personas con trayectorias, emociones y perspectivas distintas. Y eso, con o sin cámaras, siempre genera situaciones interesantes. Así, lo que comenzó como un rumor se transformó en un episodio más de una narrativa que sigue escribiéndose día a día. Una narrativa donde cada palabra cuenta, cada gesto importa y cada silencio puede ser interpretado de 1000 maneras distintas. Y mientras la audiencia espera el siguiente capítulo, queda claro que, en este universo, la calma siempre es relativa y lo urgente puede surgir en cualquier momento. Porque si algo ha demostrado esta historia es que, en televisión, lo inesperado no es la excepción, es la norma, y en ese mismo instante suspendido, donde parece que todo ha ocurrido pero nada ha terminado de resolverse, el ambiente sigue cargado de matices que merecen ser observados con detenimiento. Porque si uno afina la mirada y el oído, descubre que lo verdaderamente relevante no está solo en lo que se dice, sino en cómo se dice y en lo que deliberadamente se evita pronunciar. La sensación de inmediatez que rodea a todo esto tiene algo de artificio cuidadosamente construido. Se presenta como algo urgente, casi explosivo, pero al mismo tiempo está envuelto en una coreografía perfectamente reconocible para quienes conocen el funcionamiento interno de este tipo de formatos. No es improvisación pura, aunque lo parezca.
Tampoco es guión cerrado. Es una especie de terreno intermedio donde cada participante sabe hasta dónde puede llegar y cuando conviene detenerse justo antes de cruzar una línea invisible. En ese contexto, el nombre de Terelu Campos sigue operando como un eje gravitacional. Incluso en su ausencia física, cada frase parece orbitar a su alrededor. Hay una especie de efecto curioso. Cuanto menos se concreta algo sobre ella, más crece la atención. Es el viejo principio de que lo insinuado pesa más que lo explicado. Y eso, en televisión, es casi una ley no escrita. Por su parte, Kiko Matamoros maneja con precisión ese equilibrio entre la afirmación y la sugerencia. No necesita elevar el tono para marcar presencia. Le basta con introducir pequeñas dosis de información que parecen incompletas, pero que en realidad están diseñadas para activar la imaginación del espectador. Es un estilo que puede resultar incómodo para algunos, porque obliga a rellenar huecos, pero precisamente por eso genera conversación. Y mientras tanto, la figura de Makoki aporta una textura distinta. Su intervención no se limita a reforzar o contradecir, sino que introduce una dimensión más emocional, aunque sin abandonar del todo ese control que exige el medio. Hay momentos en los que parece a punto de decir más de lo que dice, pero se contiene. Esa contención, lejos de restar intensidad, la multiplica. Es como si cada pausa tuviera un subtexto que el público intenta descifrar casi de manera automática. En medio de todo esto, Santi Acosta mantiene una posición que podría describirse como estratégicamente discreta. No interrumpe de forma abrupta, pero tampoco deja que la conversación se disperse. Su intervención llega en puntos muy concretos, casi quirúrgicos, como si supiera exactamente cuándo una frase necesita ser encauzada o cuando un silencio empieza a volverse demasiado elocuente. No es un papel llamativo, pero sí fundamental para que el conjunto no se desmorone. Si se observa con atención, hay un elemento que atraviesa toda la escena, la gestión del ritmo. Nada ocurre de forma totalmente espontánea. Incluso las aparentes interrupciones tienen una cadencia, una lógica interna. Se alternan momentos de mayor intensidad con otros de aparente calma, creando una especie de respiración narrativa que mantiene al espectador enganchado sin saturarlo. El humor, en este punto, aparece como un recurso casi táctico. No se trata de hacer reír abiertamente, sino de introducir pequeñas grietas en la tensión. Un comentario ligeramente irónico, una expresión que roza lo cómico sin cruzar la línea, son detalles que permiten que la conversación siga fluyendo sin volverse excesivamente densa. Es un humor contenido, consciente de que el tema requiere cierta seriedad, pero que también entiende que la solemnidad absoluta puede resultar contraproducente. Otro aspecto interesante es cómo se construye la credibilidad. Cada uno de los implicados parece apoyarse en su propia trayectoria para reforzar su discurso. No siempre se dice explícitamente, pero está ahí, implícito: yo he vivido esto, yo sé cómo funcionan estas cosas, yo estuve presente. Es una forma de legitimar lo que se dice sin necesidad de aportar pruebas concretas en ese mismo momento. Y el público, en muchos casos, acepta ese tipo de autoridad porque forma parte del código del género. Al mismo tiempo, se percibe una cierta cautela. A pesar del tono contundente en algunos momentos, hay límites que no se cruzan. No se dan nombres adicionales cuando podrían darse, no se detallan situaciones que podrían describirse con mayor precisión. Esa contención no es casual. Responde a una mezcla de prudencia, estrategia y, probablemente, acuerdos implícitos que forman parte del funcionamiento interno de este tipo de espacios. La tensión, por tanto, no es lineal. No va simplemente en aumento, sino que fluctúa. Hay picos y descensos, momentos en los que parece que todo va a estallar y otros en los que la conversación se repliega ligeramente. Esa irregularidad es, en realidad, lo que la hace más efectiva. Si todo fuese constantemente intenso, perdería impacto. Es en los contrastes donde se genera el verdadero interés. Además, hay un componente casi teatral en la disposición de los elementos. Las miradas, la posición de los cuerpos, la forma en que se cede o se toma la palabra, todo contribuye a crear una escena que, aunque basada en hechos reales o interpretaciones de los mismos, tiene una dimensión claramente escénica. No en el sentido de que sea ficticia, sino en el de que está pensada para ser observada. En ese sentido, el espectador no es un sujeto pasivo. Participa activamente, aunque sea desde el sofá. Interpreta, juzga, toma partido. Y lo hace con la información que se le ofrece, pero también con la que deduce. Es un proceso casi automático. Se llenan los vacíos, se conectan puntos, se elaboran hipótesis. Y cada espectador puede llegar a conclusiones distintas a partir del mismo material. Lo que resulta especialmente llamativo es cómo una situación así puede sostenerse en el tiempo sin necesidad de avanzar. Es decir, no hace falta que ocurran nuevos hechos para que la narrativa siga viva.
Basta con profundizar en los ya existentes, analizarlos desde distintos ángulos, reinterpretarlos. Es como observar una misma escena con diferentes lentes, cada una revela algo distinto. En ese punto, la palabra urgente adquiere un matiz particular. No se refiere únicamente a la necesidad de informar, sino a la de mantener la atención. Es una urgencia mediática, construida en gran medida a partir del ritmo y del énfasis. Y, sin embargo, dentro de esa urgencia, hay espacio para la pausa, para el matiz, para el detalle. Porque es precisamente en los detalles donde se encuentran muchas de las claves. En una frase aparentemente secundaria, en una reacción casi imperceptible, en un cambio de tono. Son elementos que, por sí solos, podrían pasar desapercibidos, pero que en conjunto configuran una imagen mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Así, sin que el tiempo avance realmente, la escena se expande. Se vuelve más densa, más rica en matices. Cada intervención añade una capa, cada silencio abre una posibilidad. Y el conjunto, lejos de cerrarse, sigue desplegándose, como si estuviera invitando constantemente a ser interpretado desde nuevos ángulos. En definitiva, lo que se mantiene en ese punto suspendido no es solo una conversación, sino un entramado de significados en constante movimiento. Un espacio donde lo dicho y lo no dicho conviven, donde la información y la interpretación se entrelazan y donde cada elemento, por pequeño que parezca, contribuye a sostener una narrativa que, aun sin avanzar en el tiempo, no deja de evolucionar en profundidad, y en esa evolución en profundidad, casi microscópica, empiezan a apreciarse capas que, a simple vista, podrían parecer irrelevantes pero que en realidad sostienen gran parte del peso de la escena. Es como observar una pintura muy detallada. Desde lejos se percibe la imagen general, pero al acercarse se descubren trazos, correcciones y pequeñas decisiones que revelan la intención del autor. Aquí ocurre algo similar, solo que los trazos son palabras, silencios y miradas. El modo en que cada intervención se articula no es casual. Por ejemplo, cuando Kiko Matamoros introduce una idea, rara vez lo hace de forma completamente cerrada. Suele dejar un pequeño margen, una especie de puerta entreabierta que permite múltiples interpretaciones. Ese margen no es un descuido, sino un recurso. Porque en ese espacio es donde el espectador entra a completar el significado y al hacerlo, se implica más en la historia. Es una técnica casi narrativa, aunque aplicada en un contexto aparentemente espontáneo. Mientras tanto, la figura de Terelu Campos continúa funcionando como un punto de referencia constante, pero con una peculiaridad interesante. Cuanto más se habla de ella sin concretar del todo, más se refuerza su presencia. Es una paradoja mediática bastante conocida. La ausencia física no implica desaparición, al contrario, puede amplificar la atención. Es como si su imagen se reconstruyera en tiempo real a partir de fragmentos, opiniones y recuerdos compartidos. En el caso de Makoke, hay una especie de equilibrio entre lo que quiere transmitir y lo que decide reservarse. No es solo una cuestión de prudencia, sino también de ritmo narrativo. Si dijera todo de golpe, la tensión se disiparía rápidamente. Al dosificar la información, consigue mantener el interés sin necesidad de elevar constantemente el tono. Es una forma de control que, aunque pueda parecer emocional, tiene también una dimensión estratégica bastante clara. Por su parte, Santi Acosta sigue operando como una especie de regulador invisible. Su intervención no busca protagonismo, pero sí equilibrio. Hay momentos en los que una simple reformulación de una frase cambia completamente la dirección de la conversación. No añade contenido nuevo, pero reorganiza el existente de manera que resulte más comprensible o más relevante. Es un trabajo silencioso, pero decisivo. Si se presta atención al lenguaje no verbal, la escena gana aún más complejidad. Un ligero movimiento de cabeza, una mirada que se desvía en el momento justo, una pausa un poco más larga de lo habitual, son señales que el espectador interpreta casi de forma automática. No hace falta que alguien diga esto es importante para que lo parezca, basta con que el ritmo cambie ligeramente o que la atención se concentre en un punto concreto. También resulta interesante cómo se manejan las repeticiones. No se repite exactamente lo mismo, pero sí se vuelve sobre ciertas ideas con pequeñas variaciones. Cada repetición añade un matiz, una nueva perspectiva. Es como si se estuviera puliendo un concepto en tiempo real, ajustándolo poco a poco hasta que adquiere la forma deseada. Este recurso, lejos de resultar redundante, contribuye a reforzar los elementos clave de la narrativa. El tono general se mantiene en esa línea de seriedad contenida, pero con pequeñas grietas por donde se cuela el humor. No es un humor explosivo ni protagonista, sino más bien una especie de lubricante conversacional. Permite que la interacción no se vuelva demasiado rígida, que haya momentos de respiro. Y, curiosamente,
Esos momentos suelen hacer que lo que viene después tenga más impacto, precisamente por contraste. Otro detalle que no pasa desapercibido es la forma en que se construyen las alianzas implícitas. No se declaran abiertamente, pero se perciben en la manera en que unos respaldan o matizan las palabras de otros. A veces basta con un entiendo lo que dices o un eso también lo he visto yo para establecer una conexión. Es un tejido sutil de apoyos y distancias que va configurando el mapa de relaciones dentro de la conversación. En ese mapa, el papel del espectador vuelve a ser fundamental. No solo observa, sino que también interpreta esas posibles alianzas, esas tensiones latentes. Y lo hace con una rapidez sorprendente, como si estuviera acostumbrado a leer este tipo de códigos. En cierto modo, lo está. Este tipo de formatos llevan años construyendo un lenguaje propio que el público ha aprendido a descifrar casi sin darse cuenta. La gestión de la información sigue siendo uno de los elementos centrales. No todo se dice, pero lo que se dice está cuidadosamente seleccionado. Incluso cuando parece que alguien se está dejando llevar por la espontaneidad, hay una estructura subyacente que organiza el discurso. No es rigidez, sino una especie de marco que permite que la conversación se desarrolle sin perder coherencia. Además, hay un componente temporal curioso. Aunque no se avanza en los hechos, sí se profundiza en la percepción de los mismos. Es como si el tiempo se expandiera en lugar de avanzar. Cada segundo contiene más información, más matices, más posibilidades de interpretación. Y eso genera una sensación de densidad que mantiene la atención del espectador. La palabra denuncia, que sobrevuela todo el contexto, también adquiere matices distintos según quien la utilice o cómo se interprete. No es un término neutro, lleva consigo una carga emocional y simbólica importante. En este escenario, funciona más como un catalizador que como una definición cerrada. Activa la atención, genera expectativa y, al mismo tiempo, abre la puerta a múltiples lecturas. En ese sentido, la narrativa se construye casi como un mosaico. Cada pieza, por pequeña que sea, contribuye al conjunto. Y aunque algunas partes puedan parecer más relevantes que otras, todas cumplen una función. Incluso los silencios, que podrían interpretarse como vacíos, están llenos de significado. La estabilidad aparente del momento, ese no avanzar en el tiempo, es, en realidad, una ilusión. Lo que ocurre es un desplazamiento hacia adentro, hacia el análisis, hacia la reinterpretación. Y ese movimiento interno es lo que mantiene viva la escena, lo que evita que se estanque. Así, la conversación sigue desplegándose en múltiples direcciones sin necesidad de incorporar nuevos acontecimientos. Es una expansión horizontal, no vertical. Se amplían los detalles, se profundizan las emociones, se afinan los matices. Y en ese proceso, la historia se vuelve cada vez más compleja, más rica y, también, más abierta a la interpretación. Porque al final, lo que se sostiene en ese instante suspendido no es solo una serie de declaraciones, sino un entramado de significados en constante reajuste. Un espacio donde cada elemento puede ser observado desde distintos ángulos y donde la comprensión completa nunca es del todo definitiva, sino siempre provisional, siempre en construcción.